Los turistas van a lugares nuevos para vivirlos, tomar fotos y coleccionar recuerdos. No esperan que el lugar en sí se convierta en lo último por lo que serán recordados. Estas son historias de turistas que llegaron de visita y terminaron formando parte del lugar para siempre. Era el 14 de abril de 2018, en Hanoi, Vietnam, en una calle residencial estrecha del barrio antiguo de la ciudad. Para el final de la tarde, la calle ya estaba llena de gente. Pequeños cafés se alineaban a ambos lados de las vías del tren, con sus mesas colocadas apenas unos centímetros de los rieles de acero. Los locales pasaban caminando. Los turistas se reunían con teléfonos y cámaras, esperando algo que habían visto incontables veces en internet. Un tren avanzando por una calle que parecía demasiado pequeña para contenerlo. Una de esas turistas era Emily Hartman, de 27 años, de visita desde Portland, Oregon. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance y acababa de terminar un contrato largo antes de decidir viajar sola por el sudeste asiático. Más tarde, sus amigos dijeron que era cuidadosa y organizada en su vida cotidiana, pero más dispuesta a cruzar límites cuando viajaba. Documentaba casi todo. Clips cortos, fotos, momentos tranquilos pensados para el recuerdo más que para llamar la atención. Su teléfono casi siempre estaba en su mano, grabando los lugares donde había estado. Emily pasó 3 días en Hanoi explorando mercados, templos y cafés, filmando pequeños detalles mientras avanzaba. Train Street aparecía una y otra vez en blogs de viaje y reels de redes sociales que mostraban trenes pasando a centímetros de los turistas. Casi todos los clips mostraban la misma escena. Personas pegadas contra las paredes, teléfonos levantados, trenes rugiendo a través de la calle sin incidentes. El peligro, cuando se mencionaba, era tratado como algo controlado. Seguro si te parabas a un lado. Seguro si sabías cuándo moverte. Esa tarde, Emily eligió un café directamente junto a las vías. Uno que anunciaba vistas en primera fila. El personal estaba acostumbrado a ese momento. Los trenes pasaban varias veces al día. Y muchos de esos pasos eran filmados desde todos los ángulos posibles. Los clientes habituales ya casi ni levantaban la mirada. Cuando sonaba el silbato, las mesas se empujaban hacia atrás, las sillas raspaban el concreto y los clientes se pegaban contra las paredes. Luego, la calle volvía a la normalidad hasta el siguiente tren. Este café estaba en una de las secciones más estrechas de la calle. El espacio entre el riel y la pared apenas era lo suficientemente ancho para que una persona se parara de lado, con los hombros girados y la espalda plana contra el ladrillo. Las mesitas y los bancos estaban colocados con cuidado, de la misma manera todos los días. El personal repitió la misma advertencia de siempre. Un tren venía alrededor de las 6:20 de la tarde. Mantente cerca de la pared. No des un paso hacia adelante. No te muevas una vez que llegue. Emily pidió una bebida y puso su teléfono sobre la mesa, ya grabando. A su alrededor, otros turistas revisaban la configuración de sus cámaras y cambiaban a video. Algunos probaban selfies, otros sostenían sus teléfonos hacia las vías, listos para capturar el momento. Varias personas cerca estaban transmitiendo en vivo. El ambiente era relajado, casi ensayado. Todos habían visto esa escena en internet antes, y muchos estaban ahí para recrearla. Cuando el silbato sonó a lo lejos, el cambio fue visible en cámara. Los trabajadores del café se pusieron de pie y agitaron los brazos, apurando a la gente para que retrocediera. Las sillas rasparon el suelo. Las personas se pegaron aún más contra las paredes. Algunos se movieron de inmediato. Otros esperaron, con los teléfonos todavía levantados, queriendo que el tren estuviera más cerca antes de hacerse a un lado. Emily se levantó y retrocedió como le habían indicado, con su teléfono todavía grabando. Cuando revisó la pantalla, el encuadre no estaba bien. Parte del tren quedaría bloqueada por los edificios. Se inclinó ligeramente hacia adelante, estirando el brazo para ampliar la toma. Más tarde, los testigos dijeron que parecía concentrada en la pantalla, ajustando su posición centímetro a centímetro, sin mirar el tren en sí. El sonido del motor se hizo más fuerte rápidamente. Las vibraciones sacudieron el suelo. El viento se precipitó por la calle delante del tren. Las voces se elevaron, algunas gritando advertencias, otras gritándole a la gente que se moviera hacia atrás. Varios de esos momentos se vieron más tarde en videos de teléfonos y en grabaciones de seguridad del café, mostrando lo rápido que el espacio se llenó de ruido y movimiento. Cuando el tren entró en la parte más estrecha de la calle, Emily se inclinó solo unos centímetros más hacia adelante. Fue un movimiento pequeño, apenas notable por sí solo, pero en ese espacio, unos centímetros eran la diferencia entre la seguridad y el impacto. El costado del tren le golpeó el hombro, perdió el equilibrio, fue arrastrada hacia el tren y recibió otro impacto antes de caer cerca del borde de las vías. El tren siguió avanzando, incapaz de detenerse a tiempo.
Varios teléfonos captaron el momento. Algunos temblaban, otros cayeron a media grabación. Los gritos vinieron después, mientras los vagones pasaban. Cuando el último vagón despejó la calle, la gente corrió hacia adelante. El personal del café llegó primero a ella. Varios turistas se quedaron paralizados, todavía sosteniendo sus teléfonos. Otros los dejaron caer sobre el pavimento. Emily no se movía. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. La policía y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, despejando la calle y empujando hacia atrás a los curiosos mientras un médico evaluaba sus heridas. Fue declarada muerta en el lugar. Más tarde, las autoridades confirmaron que murió por un traumatismo contundente severo causado por el contacto con el tren. El tren en sí había estado operando con normalidad. Los investigadores revisaron declaraciones de testigos, cámaras de seguridad del café y múltiples grabaciones de teléfonos tomadas desde distintos ángulos. El material mostraba a Emily saliendo de la zona de seguridad mientras el tren entraba en la calle. Esa noche, los cafés a lo largo de las vías fueron cerrados temporalmente. Las mesas más cercanas a los rieles fueron retiradas. Se agregaron barreras en las secciones más estrechas. Se emitieron advertencias nuevamente. Era el 9 de julio de 2015, en Pamplona, España, justo después del amanecer. Las calles estrechas alrededor de la ciudad vieja ya estaban llenas de corredores vestidos de blanco y rojo, apretados hombro con hombro detrás de las barreras de madera. Los adoquines estaban resbalosos por los equipos de limpieza y las bebidas derramadas de la noche anterior. Por encima del ruido de la multitud, los altavoces repetían las mismas instrucciones que se habían dado cada mañana del festival. Sigue corriendo, no te detengas, no regreses y mantente dentro de las zonas protegidas. Entre los corredores estaba Ethan Ward, un turista de 32 años de Manchester, Inglaterra. Ethan trabajaba en soporte técnico de tecnología informática y llevaba una vida bastante rutinaria en casa. Jugaba fútbol los fines de semana, iba al gimnasio algunas veces por semana y se describía a sí mismo como alguien en forma, pero no imprudente. Este viaje de Europa debía ser un descanso antes de entrar en una etapa más estable de su vida. Viajaba con 2 amigos que conocía desde la universidad, y el encierro de toros había sido lo que más habían comentado como el gran momento del viaje. Ninguno de ellos había participado jamás en un evento como ese. Habían visto videos en internet durante años, clips cortos de corredores corriendo delante de la manada, gente animando desde los balcones y momentos cercanos al desastre que parecían emocionantes más que peligrosos. Ethan, en particular, hablaba seguido de querer una prueba de que había estado ahí. Bromeaba con conseguir una buena foto en medio de todo, algo que pudiera publicar después como evidencia de que lo había hecho. Esa mañana, los 3 amigos se colocaron cerca de la sección del ayuntamiento, una de las partes más concurridas del recorrido. Las barreras de madera encerraban la calle, marcadas por carreras anteriores. Los oficiales recorrieron la ruta revisando salidas y repitiendo las mismas reglas. Sigue moviéndote, no te detengas, no regreses y no uses teléfonos. Había señales de advertencia con cámaras tachadas colocadas en las paredes. Ethan estaba con sus amigos cerca de la barrera, ajustándose los zapatos mientras repasaban su plan por última vez. Correrían un tramo corto, se mantendrían a un lado y saldrían temprano por un espacio seguro. En comparación con otros que planeaban correr toda la ruta, parecía prudente y bajo control. Cuando se lanzó el primer cohete, el ambiente cambió al instante. Un grito profundo recorrió la calle, seguido de movimiento en todas direcciones al mismo tiempo. La gente se inclinó hacia adelante, preparándose. Los zapatos rasparon contra las piedras mientras los corredores arrancaban. Segundos después, se lanzó el segundo cohete. Ese sonido llevaba un mensaje diferente. Significaba que los toros habían sido liberados. El sonido de las pezuñas avanzó por la calle, distante al principio, luego acercándose rápidamente. El suelo vibraba mientras la manada se aproximaba. Ethan y sus amigos comenzaron a correr juntos, pero la multitud los separó rápidamente. Los cuerpos se apretaban unos contra otros, y los corredores tropezaban y se recuperaban sin detenerse. A medida que la calle se estrechaba, las salidas se llenaron rápido. Los gritos rebotaban en las paredes, mezclados con el golpe seco de las pezuñas y los cuernos raspando la madera. Ethan miró hacia atrás más de una vez, tratando de calcular qué tan cerca estaban los toros. A su alrededor, la gente se apartaba hacia puertas y espacios entre las barreras, y la carrera se disolvió en caos, donde incluso un momento de duda podía ser fatal. Ethan llegó a un tramo donde las barreras se cerraban más de lo que esperaba. En lugar de avanzar con el flujo, se hizo hacia un lado, metiéndose en un pequeño espacio entre la barrera y la línea de corredores.
Los testigos dijeron que sacó su teléfono y lo levantó, apuntándolo hacia los toros que se acercaban. La gente cercana empezó a gritar. Varios agitaron los brazos, gritándole que se moviera. En imágenes de la multitud revisadas más tarde, se puede ver a Ethan levantando la mirada de la pantalla, dudando por una fracción de segundo y luego intentando volver a meterse en el carril. No lo logró. Un toro en el centro de la manada se desvió ligeramente hacia la barrera, atraído por el movimiento repentino. Ethan estaba medio girado cuando el animal lo golpeó desde un lado. El cuerno entró bajo en su pecho y lo levantó del suelo. Quedó brevemente prensado contra la barrera de madera mientras el toro seguía avanzando, y luego fue lanzado con fuerza sobre la calle mientras el resto de la manada pasaba tronando. Su teléfono se deslizó por los adoquines y quedó cerca de la banqueta, con la pantalla destrozada. Cuando la calle finalmente se despejó, corredores y oficiales corrieron hacia él, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde ese día, las autoridades confirmaron que Ethan Ward murió por lesiones internas severas causadas por la cornada. La sección de la ruta donde fue golpeado fue cerrada temporalmente, mientras los organizadores revisaban el flujo de la multitud y el espacio entre las barreras. En los días siguientes, las autoridades del festival aumentaron las patrullas a lo largo del recorrido, eliminaron varios espacios informales para quedarse de pie cerca de las barreras y ampliaron las sesiones informativas previas a la carrera, prohibiendo explícitamente los teléfonos y las grabaciones en la ruta. Era el 27 de junio de 2017, cerca del borde del Parque Nacional del Gran Cañón, en el norte de Arizona. Para media mañana, el calor ya se había instalado. El cielo estaba despejado, el aire seco hasta los huesos, y la temperatura subía hacia los 30 y tantos grados. Desde los miradores principales, los turistas se apoyaban en las barandillas, tomaban fotos y seguían adelante, la mayoría planeando solo paradas cortas antes de regresar a autos con aire acondicionado. Entre ellos estaba Hannah Kruger, de 29 años, de visita desde Hamburgo, Alemania. Trabajaba como maestra de primaria, y sus amigos la conocían como alguien organizada, práctica y cautelosa. Este viaje por Estados Unidos era algo que había planeado cuidadosamente con meses de anticipación. Viajaba con su novio y otra pareja, y su itinerario estaba construido alrededor de la eficiencia. Salidas temprano, rutas claras de manejo, atracciones conocidas y paradas breves que encajaban perfectamente entre largas horas en la carretera. Ninguno de ellos se consideraba excursionista ni aventurero. Eran activos y saludables, pero su comodidad venía de la estructura. Confiaban en los folletos del parque, los mapas para visitantes y los señalamientos, creyendo que los destinos populares estaban diseñados para ser seguros si seguías las reglas. Esa mañana, el grupo llegó a un mirador concurrido cerca del borde del cañón. La plataforma pavimentada estaba llena de visitantes inclinándose sobre la barandilla, turnándose para tomar fotos. Los autobuses turísticos descargaban pasajeros en oleadas, y el aire estaba lleno de voces, obturadores de cámaras y el sonido del viento moviéndose por el espacio abierto. Había señales de advertencia colocadas en la entrada del mirador, recordando a los visitantes el calor extremo, la deshidratación y el peligro de los senderos sin agua. Como muchos turistas, el grupo las miró de reojo, pero no se detuvo demasiado. No planeaban ir lejos, solo una mirada rápida, algunas fotos y de vuelta al auto. Mientras avanzaban por el borde de la plataforma, la multitud se hizo más densa cerca de la barandilla. La gente esperaba con impaciencia, rodeándose entre sí para conseguir una vista despejada. A unos pasos del ruido, el grupo notó un sendero estrecho de tierra que se desviaba desde el área pavimentada. No estaba marcado en el mapa oficial, pero el suelo estaba compactado, con huellas claras marcadas en el polvo. El sendero se alejaba de la multitud, siguiendo el borde en un ligero ángulo. No parecía peligroso ni empinado, parecía algo que muchas personas habían usado antes. Uno de ellos mencionó haber visto fotos en internet tomadas desde un mirador tranquilo en la misma zona, imágenes que mostraban una vista amplia e ininterrumpida hacia el cañón, sin barandillas, sin gente en el encuadre. Comparado con la plataforma concurrida detrás de ellos, el sendero lateral se sentía atractivo. Prometía espacio, silencio y una mejor foto sin el movimiento constante de turistas. Se detuvieron un momento, sopesando la decisión. El sendero no desaparecía en terreno difícil. Se mantenía nivelado y visible, y el borde del cañón seguía a la vista. No se sentía como romper las reglas. Se sentía como hacerse apenas a un lado de un espacio que ya estaba lleno de gente. Acordaron que sería rápido. Caminarían una distancia corta, tomarían algunas fotos y regresarían. Nadie lo pensó como abandonar el mirador. Para ellos, se sentía como si todavía estuvieran ahí,
solo unos pasos más allá del borde de la multitud. Al principio, el sendero se sintió seguro. El suelo era firme, el borde seguía la vista y caminaban con tranquilidad, deteniéndose para tomar fotos. Pero el calor aumentó rápido, sin sombra y con poca agua. El sendero único se desvaneció en varias líneas tenues, cada una pareciendo igual de transitada. Cuando se dieron la vuelta, nada destacaba como el camino de regreso. Aún creyendo que el mirador estaba cerca, continuaron. Hannah caminaba un poco adelante, sudando pero tranquila. Cerca del borde, el terreno cambió. Lo que parecía sólido era grava suelta sobre piedra. Su pie resbaló y cayó hacia adelante, descendiendo varios metros hasta una repisa de roca más baja. La caída no la lanzó al vacío, pero el impacto fue violento. Más tarde, los testigos dijeron que escucharon un sonido seco y antinatural cuando su pierna golpeó primero. Ella gritó de inmediato. Cuando llegaron hasta ella, estaba consciente, pero no podía ponerse de pie. Ambas piernas estaban torcidas en ángulos extraños, claramente rotas. Intentaron ayudarla a sentarse, pero cualquier movimiento le causaba un dolor intenso. Hannah empezó a temblar, con la respiración rápida y superficial. La sangre se acumulaba debajo de una pierna, donde el hueso había atravesado la piel. El calor empeoró todo. No podían moverla de forma segura, y el terreno estrecho e irregular hacía imposible cargarla. Un amigo subió más alto para buscar señal y logró hacer una llamada de emergencia fragmentada. Batallaron para describir su posición, fuera de un sendero no marcado, cerca del borde, sin puntos de referencia visibles. La llamada se cortó repetidamente. A medida que pasaba el tiempo, la condición de Hannah empeoró. El dolor y el shock se instalaron. Su piel se volvió pálida bajo la quemadura del sol, y sus respuestas se hicieron más lentas. Entraba y salía de la conciencia, haciendo las mismas preguntas, luego quedándose en silencio. Intentaron darle sombra con ropa y racionar lo último del agua, pero el calor y las lesiones eran abrumadores. Para cuando un helicóptero los localizó horas más tarde, Hannah Kruger había muerto donde cayó. Más tarde, los guardaparques declararon que las piernas rotas por sí solas eran lesiones sobrevivibles, pero la combinación de fracturas severas, pérdida de sangre, shock y exposición prolongada al calor extremo no dejó ninguna oportunidad. Después del incidente, las autoridades del parque agregaron barreras más fuertes y señales de advertencia cerca de ese mirador, y aumentaron las patrullas para evitar que los visitantes siguieran senderos fotográficos no marcados. Era el 3 de agosto de 2018, en un estrecho camino de tierra cerca del Parque Nacional Kafue, en Zambia. El sol ya estaba alto, y el calor de la mañana se asentaba sobre el pasto alto y los arbustos bajos que bordeaban el camino. El polvo flotaba ligeramente en el aire mientras un vehículo de safari abierto se alejaba del campamento, llevando a 6 turistas y a un guía local hacia una de las zonas menos concurridas del parque. Entre el grupo estaba Linda Carver, una turista de 68 años de Vancouver, Canadá. Linda era una enfermera jubilada que había pasado décadas trabajando turnos largos en hospitales antes de finalmente alejarse de su carrera. Este safari era algo que había planeado durante años, su regalo personal de jubilación para sí misma. Se había unido a un tour de grupo pequeño para no tener que recorrer el parque sola, y confiaba completamente en los guías. A Linda le encantaba la fotografía, y a menudo elegía asientos cerca de la parte delantera de los vehículos para poder tener vistas despejadas de la vida silvestre. La noche anterior había escrito en su diario de viaje que ver elefantes de cerca era la experiencia que más quería vivir en el viaje. Físicamente Linda estaba mayormente sana, aunque vivía con artritis en las rodillas, lo que hacía que escalar, estar de pie durante periodos largos y hacer movimientos repentinos le resultara incómodo. Por eso prefería los recorridos de observación de vida silvestre donde podía permanecer sentada y observar sin esfuerzo. Era cuidadosa por naturaleza. Otros huéspedes la describieron como atenta durante las indicaciones, alguien que escuchaba con atención y hacía preguntas prácticas en lugar de cruzar límites. Confiaba en el criterio del guía y creía que seguir instrucciones era la forma más segura de vivir la experiencia de ver animales que solo había visto en documentales. Esa mañana comenzó como decenas de otros recorridos de safari. Antes de salir del campamento, el guía repasó de nuevo las reglas básicas: permanecer sentados en todo momento, mantener la voz baja, no inclinarse fuera del vehículo y nunca hacer movimientos repentinos si había animales cerca. Linda asintió junto con los demás, descansando su cámara sobre el regazo. Durante la primera hora, el recorrido siguió caminos de tierra más anchos, donde los vehículos podían cruzarse y dar la vuelta con facilidad.
El grupo vio antílopes pastando cerca de los arbustos y varias aves posadas junto al camino. Cada parada se sintió relajada y controlada, el tipo de experiencia tranquila que Linda esperaba. Finalmente el guía salió del camino principal y tomó una ruta mucho más estrecha. El pasto alto se levantaba a ambos lados, rozando cerca del vehículo. Las huellas marcadas mostraban que el camino se usaba con regularidad, pero estaba claro que había poco espacio para maniobrar. Dar la vuelta tomaría tiempo, y retroceder requeriría una alineación cuidadosa. El vehículo avanzó lentamente hasta que el guía lo detuvo con suavidad. Más adelante, un pequeño grupo de elefantes, hembras y animales jóvenes, avanzaba de manera constante por el terreno abierto. El guía calculó que la distancia era segura y apagó el motor para reducir el ruido. Dentro del vehículo, el ambiente se mantuvo silencioso y concentrado. Linda levantó su cámara y empezó a tomar fotos, encuadrando a los elefantes mientras pasaban entre el pasto. Ajustó el lente, con cuidado de no ponerse de pie ni inclinarse hacia adelante. Nadie habló por encima de un susurro. Se sentía como uno de esos momentos raros que los viajeros de safari esperan vivir. Lo suficientemente cerca para ver los detalles, lo suficientemente lejos para sentirse seguros. Entonces, el guía notó movimiento a la izquierda. El pasto volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Un gran elefante macho apareció a la vista, mucho más cerca de lo esperado. Su presencia cambió el ambiente al instante. Fluidos oscuros le corrían por los hombros y los lados de su cabeza estaban hinchados. Señales de Most, cuando los elefantes machos pueden volverse impredecibles y agresivos. La postura del guía se tensó. Sin levantar la voz alcanzó el encendido, preparándose para volver a prender el motor y retroceder lentamente para darle espacio al macho. La calma del momento se convirtió en tensión, y todos en el vehículo lo sintieron. El motor arrancó, pero el vehículo no se movió de inmediato. Una llanta trasera giró ligeramente sobre la tierra suelta antes de agarrar tracción. En esa breve pausa, el comportamiento del elefante macho cambió. Abrió las orejas ampliamente y dio varios pasos deliberados hacia adelante, cerrando la distancia más rápido de lo que cualquiera esperaba. El pasto alto se doblaba y raspaba el costado de la camioneta mientras se acercaba. Dentro del vehículo, el ambiente cambió al instante. Un pasajero susurró al guía que se apurara. Otro se quedó paralizado, agarrando el armazón del asiento. Linda permaneció inclinada hacia adelante con la cámara levantada, centrada en la cabeza del elefante, probablemente enfocada en conseguir la toma más que en lo poco espacio que quedaba. El guía logró retroceder el vehículo unos cuantos pies, pero no fue suficiente. El elefante macho bajó la cabeza y cargó sin dudar. El suelo tembló cuando golpeó la esquina delantera izquierda de la camioneta. El impacto atravesó el armazón, lanzando a los pasajeros hacia los lados y sacando el equipo suelto del piso. Varias personas gritaron mientras el vehículo se sacudía violentamente, con la suspensión comprimiéndose bajo la fuerza. El elefante no se detuvo. Metió un colmillo debajo del marco metálico y levantó. La parte delantera de la 4x4 se elevó del suelo, inclinándose en un ángulo pronunciado. Cámaras, botellas de agua y bolsas se deslizaron hacia el lado más bajo. Linda, sentada cerca del frente en el lado que se elevaba, perdió el equilibrio y se deslizó con fuerza hacia la baranda. Se estiró por instinto, pero no había nada de dónde sujetarse mientras el vehículo se inclinaba aún más. El elefante empujó otra vez, usando todo su peso. La camioneta volcó sobre un costado, estrellándose contra los arbustos. En el movimiento, Linda fue forzada contra una barra de soporte vertical. El peso del vehículo, combinado con el equipo montado al armazón, cayó sobre la parte superior de su cuerpo. Quedó prensada entre el metal y el suelo, incapaz de moverse. Otros pasajeros dijeron más tarde que todo ocurrió en segundos. Un impacto, una elevación, luego el vuelco. Recordaron haber escuchado un grito corto antes de que el vehículo quedara de lado, rodeado de pasto aplastado y polvo, con el elefante alejándose tan abruptamente como había cargado. Cuando el elefante finalmente se alejó, el guía y los sobrevivientes gritaron e intentaron llegar hasta Linda, pero no había nada que pudieran hacer. El personal del parque llegó y confirmó que Linda Carver había muerto por lesiones severas por aplastamiento. En las semanas siguientes, la compañía de tours cambió sus reglas de operación, evitando caminos estrechos durante avistamientos de elefantes machos y aumentando los requisitos de distancia mínima para los vehículos. Era el 11 de octubre de 2017, en la meseta de Giza, justo a las afueras de El Cairo. El sol ya estaba subiendo, y los autobuses turísticos descargaban grupos cerca de la entrada de la gran pirámide de Keops. Los vendedores llamaban a los visitantes, los guías reunían a sus grupos,
y los guardias dirigían el tránsito peatonal hacia la entrada estrecha tallada en lo alto de la cara norte de la pirámide. Desde afuera, todo se sentía ordenado, familiar y controlado, uno de los sitios turísticos más visitados del mundo. Entre los visitantes de esa mañana estaba Thomas Adler, un turista de 41 años de Múnich, Alemania. Thomas trabajaba como ingeniero civil, especializado en estructuras históricas y proyectos de restauración. Más tarde, sus amigos dijeron que este viaje no se trataba de fotos ni recuerdos. Había pasado años leyendo sobre métodos de construcción antiguos, distribución de cargas en piedra y sistemas de soporte interiores. Ver las pirámides en persona era algo de lo que había hablado durante más de una década. Thomas había llegado a Egipto solo unos días antes. Prefería viajar solo, especialmente a lugares donde quería moverse a su propio ritmo. Se hospedó en un pequeño hotel en El Cairo, visitó museos durante sus primeros 2 días y guardó la visita a la pirámide para entre semana, para evitar las multitudes más grandes. Según mensajes enviados a sus amigos, planeaba entrar a la Gran Pirámide, recorrer el pasaje principal y estudiar de cerca los ángulos interiores. El acceso a la pirámide era limitado y regulado. Los visitantes podían entrar a los pasajes inferiores y a la gran galería, un corredor empinado y estrecho, con techos bajos y pisos de piedra desgastados. El interior era caluroso, mal ventilado y con poca iluminación. Se habían agregado pasamanos metálicos para ayudar a los turistas a moverse con seguridad, y había guardias colocados en puntos clave para mantener a la gente en la ruta designada. Una vez dentro, Thomas avanzó lentamente. Más tarde, los testigos dijeron que se detenía con frecuencia para examinar las uniones de las piedras y los bloques del techo, tomando fotos y notas en su teléfono. El pasaje estaba lleno y los grupos avanzaban en oleadas. Pausa, un paso adelante, otra pausa. Los guardias les recordaban repetidamente a los visitantes que no se quedaran demasiado tiempo en un mismo lugar y que siguieran avanzando. Aproximadamente a la mitad de la ruta interior, Thomas empezó a quedarse atrás de su grupo. Según un guardia cercano, parecía concentrado en las paredes más que en las personas delante de él. Cuando el guardia se giró para ayudar a otro grupo que pasaba en dirección opuesta, Thomas se apartó del camino principal. Detrás de una barrera parcialmente oculta usada por el personal de mantenimiento, había una abertura lateral estrecha. No estaba señalizada para acceso público. La abertura llevaba un pasaje empinado e irregular, sin pasamanos, sin iluminación más allá de la luz que se filtraba desde el corredor principal, y con superficies de piedra desgastadas y lisas por el paso del tiempo. En algún momento Thomas entró en ese pasaje. Varios visitantes dijeron más tarde que recordaban haber escuchado un raspón metálico agudo resonando dentro de la pirámide, seguido de un golpe pesado y hueco. En ese momento no llamó la atención. Dentro de la pirámide, el sonido se comportaba de forma extraña. Las voces rebotan contra la piedra, los pasos hacen eco desde distintas direcciones, y los ruidos se superponen de maneras que hacen difícil juzgar la distancia y la ubicación. La gente asumió que había sido una linterna caída, un pasamanos suelto o alguien resbalando sobre el piso liso. Nadie pensó que fuera un accidente. El pasaje restringido al que Thomas había entrado no estaba diseñado para el tránsito de personas. El piso descendía en un ángulo más pronunciado que los corredores principales, y los bloques de piedra caliza habían quedado lisos por siglos de contacto. Incluso con buen calzado, la tracción era limitada. Más tarde, los investigadores determinaron que Thomas pisó el borde inclinado donde 2 piedras se unían. Su pie se deslizó hacia adelante casi de inmediato, sin un punto cercano de donde sujetarse y con la pendiente en su contra. Perdió el equilibrio y se deslizó varios metros antes de caer en un vacío vertical de mantenimiento oculto debajo del pasaje. La caída fue estimada en alrededor de 6 metros. Mientras caía, Thomas golpeó las paredes de piedra, primero con el hombro y la cabeza, y luego otra vez cuando su cuerpo giró. Aterrizó atorado entre bloques irregulares en el fondo del vacío, atrapado en un espacio estrecho donde sus piernas no podían extenderse por completo, y la parte superior de su cuerpo quedó prensada en ángulo. La posición no dejaba espacio para rodar, ponerse de pie ni trepar. La evidencia sugirió que pudo haber sobrevivido a la caída durante un corto tiempo. Las marcas de roce y el polvo alterado indicaban un ligero movimiento después del impacto, pero el espacio absorbía el sonido, y cualquier llamado de auxilio habría quedado amortiguado por la piedra gruesa. Desde el corredor principal de arriba, no se podía escuchar nada. Los grupos de turistas siguieron pasando a solo unos metros de distancia, sin saber que alguien había caído debajo de ellos. Pasaron horas. Los guías turísticos llevaron visitantes hacia adentro y hacia afuera por sus rutas programadas. La pirámide seguía llena, sin ninguna señal inmediata de que alguien faltara. No fue hasta el final de la tarde,
cuando el personal revisó los conteos de salida y las listas de los tours, que apareció una discrepancia. Un visitante había entrado, pero nunca había salido con ningún grupo. Los guardias comenzaron a recorrer de nuevo la ruta interior, revisando áreas de descanso y corredores laterales. Cerca de la barrera de mantenimiento, notaron polvo alterado, marcas de roce recientes y el haz de una linterna reflejándose desde abajo, donde no debería haber ninguna luz visible. Llamaron al personal de mantenimiento para inspeccionar el área más de cerca. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que alguien había caído en el vacío oculto, muy por debajo del camino. Los turistas caminaban todos los días, sin verlo ni escucharlo, usando linternas de mano y radios. Los guardias del sitio y los rescatistas locales siguieron el polvo alterado y las marcas de raspón hacia abajo por el conducto interior. Las marcas terminaban en un vacío inferior donde el pasaje se estrechaba y descendía de forma abrupta. Allí encontraron a Thomas atorado entre bloques de piedra irregulares, con el cuerpo prensado en un ángulo que dificultaba el acceso inmediato. No respondía, y el espacio confinado impedía que los rescatistas lo reposicionaran rápido o le brindaran ayuda más allá de una revisión básica. Sin una forma segura de meter equipo o personal en la cavidad, se enfocaron en estabilizar el área y documentar la escena. La recuperación dentro de la pirámide tomó horas. Los corredores interiores eran demasiado estrechos y empinados para camillas, cuerdas o equipo de elevación. Los trabajadores tuvieron que liberar cuidadosamente su cuerpo a mano, avanzándolo centímetro a centímetro por los mismos pasajes estrechos por los que los turistas normalmente pasan apretados a pie. Cada giro requería coordinación lenta para evitar más lesiones o daños a la estructura. El proceso llamó la atención sobre lo limitado que es el acceso de emergencia dentro del monumento, incluso durante operaciones rutinarias. Más tarde, Thomas Adler fue declarado muerto por traumatismo craneal y lesiones internas, compatibles con una caída sobre piedra a corta distancia. Al día siguiente, las autoridades cerraron temporalmente el acceso interior a la Gran Pirámide, mientras los funcionarios revisaban las circunstancias. Las barreras cerca de los pasajes de mantenimiento fueron reforzadas. Se agregaron señales de advertencia adicionales en zonas de baja visibilidad, y se instruyó a los guardias a aumentar las patrullas alrededor de puntos ciegos donde los visitantes pudieran desviarse de las rutas designadas. El incidente fue circulado en informes internos de seguridad como recordatorio de que, a pesar de siglos de estudio y turismo, el interior de la pirámide sigue siendo peligroso, y que un solo paso en falso fuera de las áreas controladas puede no dejar espacio para un rescate. Gracias por ver. Suscríbete para más videos como este. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido, y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.